Plática de tercera cámara del maestro Samael Aún, correspondiente al día 20 de febrero de 1975. Y la luz fue hecha. Esto no es algo que corresponde a un pasado remitido. No. Ese tremendo principio genesíaco del primer instante no cambia de tiempo jamás. Es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante y de momento en momento. Recordemos nosotros a este gran iniciado alemán. Antes de morir sus últimas palabras fueron luz, ay, luz. Y murió. Entre paréntesis, Goethe. Está ahora reencarnado en Holanda. Tiene cuerpo físico. Pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo físico femenino. Y está casado con un príncipe holandés. Ahora es una dama holandesa de alta alcurnia. Es muy interesante eso, ¿verdad? Y bueno, continuando hacia adelante con lo que hemos empezado a estudiar, hacer la luz es importante. Que mientras uno vive en tinieblas, anhela uno la luz, quiere. La persona que está metida en un socavón, en su tiniebla, en un subterráneo, hasta anhela es bien. Bueno, la esencia es lo más duro, lo más decente que tenemos en nuestra sociedad. Ella te viene originalmente de la Vía Láctea. A mí resuena la nota musical. Pasa luego al sol, con la nota sol. Y viene luego a este mundo, con la nota mi. Es bella la esencia. Dijéramos una fracción del principio humano, crístico de uno, es el alma humana que normalmente mora en alma. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia crítica o de la conciencia crítica. Se dice que nuestra conciencia en Cristo podrá ser salvada, etc. Todo eso es cierto, es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, que siendo tan precioso, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, está metida pues entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida hablando en sí, es un carajo. Si la quiere la luz, ¿cómo? La anhelamos, no hay quien no anhele la luz. No sé si ya esté demasiado perdido, pero cuando uno tiene alguna explicación, vea la luz. Pero tiene que hacerla. Esto de hacerla, luz, es muy grave, porque implica destruir.
los receptáculos, calabozos, o hablan del antro negro donde está metida, a rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, a fin de quedar uno como debe quedar, como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso. Gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho. Que lo que sí sucede es que se necesita un heroísmo, una serie de actos de heroísmo tremendo para poder libertar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar la tierra. Esto que estoy diciendo sería interesante si ustedes lograran comprenderlo de verdad conscientemente, porque podría darse el caso de que escuchando no escucharan, o no vivieran, dijéramos, el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas palabras para entender que reafirmar, rescatar al alma, sacarla de las tinieblas. Es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. Y no podamos gozar de una iluminación auténtica en tanto la esencia, la conciencia del alma estén ahí embotellada, de prisionera. Eso es lograr. Entonces, se necesita forzosamente destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Morelos en su lucha por la libertad, etc. Un heroísmo inigualable para poder libertar la pobre alma, sacarla de las tinieblas. Se necesita ante todo, como les decía en pasada ocasión escuchando a mis hermanos Oscar Vieira, de conocer pues las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la acción de esos elementos donde el alma esté colocada, prisionera, venga la iniciación. Ante todo hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí sentados todos en esta fila. Sabemos que estamos sentados, pero nosotros no hemos observado esta fila. En el primer caso, tenemos el conocimiento de que estamos sentados en el mismo, pero observarla ya es algo distinto. En el primer caso hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una concentración especial. Observar de cristalinencia, cuántos de volcar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas. Esto requiere ya una atención dirigida. Saber que uno está sentado en una silla es una atención no dirigida, una atención pasiva. Pero observar la silla ya sería una atención dirigida. Hasta que nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos. Mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores. Cualquier cosa produce emociones de tipo inferior. Y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo. Y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra. Es algo completamente diferente. Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión,
un caballero le manifestó a un psicólogo. Le dijo, bueno, yo siento la simpatía por determinada persona. Y le citó nombres y apellidos. El psicólogo le contestó, observiste a esta persona. Respondió nuevamente el interrogador, ¿no? Pero yo por aquí observarlo, si le conozco. Sacó como conclusión el psicólogo que no quería observar. Conocía, pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que está observando. Sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo. En la vida práctica de nosotros, sí, dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos frecuencia. Comedias, ridículas, discusiones interiores, protestas, pensamientos morbosos, etc. Saber que se tiene no es saber. Alguien puede decir, sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Una cosa es saber que lo tiene y otra cosa es observarlo. Totalmente diferente. Pues, si uno quiere llegar a eliminar tales elementos psicológicos indeseados, primero que todo tiene que aprender a observar con el propósito de obtener un cambio. Porque ciertamente si uno lo que aprende a observar, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno que aprende a observar, se desarrolla el sentido de la autoobservación. Normalmente este sentido está atrofiado en las almas, está degenerado. Pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la autoobservación de que los pensamientos bajan insignificantes, o las comedias más ridículas, que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan, no son propias, son creadas por otros, por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas tiras, etc. Si uno se identifica con cualquier hecho interior, cobra más fuerza el yo que la produce. Y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestra vida son muy astutos, muy sarcásticos. Apelan muchas veces al rol de los cuerpos que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno en el pasado estuvo fornicando cualquier otra persona del sexo opuesto y que está insistiendo o no en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria se va
y apoderará el centro de los recuerdos, del centro intelectual. Agarrará allí, digamos, el rollo de los recuerdos, las escenas de duplicidad, y la hará pasar por la fantasía de la persona. Y él se visualizará más, ya cada vez más fuerte. Por todas estas cosas, se deben ver la legitimidad de la autoobservación. No sería posible un cambio radical de sentido si no aprendemos a observar. Conocer no es observar. Pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar. Y bueno, uno puede estar pensando en sí mismo y sin embargo no está observando. Está simple pensar en sí mismo, la observar. Como el aceite y el agua, y como el agua al aceite. Obviamente, no debe identificarse con ninguno de los yo. Para observarse, uno tiene que dividirse en dos solitarios. Una parte que observa y otra parte que observa. Cuando la parte que observa ve la ridiculez, las necesidades de la parte observada, hay posibilidades de un cambio. Que dice yo no somos de eso. Y en serio, debemos de exclamar, ellos tienen vida. Yo tengo vida, ellos. En fin, deben morir. Voy a trabajar para desintegrarme. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo vida, está furioso, cobra más fuerza, se hace más vigoroso. Entonces, ¿cómo lo va a envolver? ¿De qué manera? No podría cerrar. De manera que no identificarse, dicho, ni con su hábitat o con sus tragedias. Uno se identifica con su creación y pues termina viviendo en esa creación también. Y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando en sí mismo, se va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación. Cada vez más profundo. En esto no se debe perder ninguna, mejor dicho, no debe dejarse de observar ni el más insignificante. Cualquier deseo por pasajero que sea, cualquier reacción debe ser un motivo de observación. Porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo proviene de tal o cual yo. Si queremos nosotros fabricar algo, liberar el alma, vamos a permitir nosotros que continúen existiendo esos yoes. Sería absurdo. Pero si no es justo que nosotros queremos, si de verdad estamos equivocados de nosotros, tenemos que desintegrar los yoes. No queda nada de ello. Volvemos polvo. Si no podríamos volver polvo a lo que no hemos observado, entonces necesitamos saber observar. Tenemos también que cuidar la charla interior. Porque hay muchas charlas interiores negativas, absurdas, conversaciones íntimas que jamás se utilizan. Y naturalmente necesitamos corregir esa charla, aprender a guardar silencio, saber hablar cuando se debe hablar, saber callar cuando se debe callar. Este es reino no solamente para el mundo físico, para el mundo exterior,
sino también para el mundo interior. Estas charlas interiores negativas más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es que es tan importante eliminar la charla negativa interior, porque perjudica. Hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y silencio de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. Pongamos que se nos presenta ante nosotros un caso de juicio crítico con relación a un semejante, sin embargo mentalmente guardamos silencio, no juzgamos, no condenamos, pero nos callamos tanto externamente como internamente. En este caso, el silencio interior. Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica pues concuerden con una conducta interior perfecta, señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismos el famoso cuerpo limitado. Ponemos distintas partes de un radio con una grabadora de sobre una mesa. Hoy no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar distintas vibraciones sonoras que pululan en el espacio, pero sí mediante la composición de unas distintas partes. Tenemos el radio, el espacio, se puede captar sonidos y de otra forma no captaría. Así que así también las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que entra en nosotros y desarrollará en nosotros más el sentido de la autodestrucción íntima. Y eso es bastante importante. Así pues, el objeto de la observación es realizar el cambio dentro de nosotros, promover un cambio verdadero. Una vez que nos hemos vuelto, quisiéramos, viejos en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación, de manera que hay propiamente tres pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero ya es propiamente la eliminación mental o cualquier psicológica. Al observar el yo, debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual. ¿De qué manera? Conocerle todos sus juegos con la mente. Segundo, ¿en qué forma se expresa a través del sentimiento en el corazón? Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores, motor y instintivos sexuales. Obviamente, el sexo tiene yo y una forma de expresión. En el corazón tiene otra forma. En el cerebro, otra. En el cerebro el yo se manifiesta a través de la percepción intelectual. Razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etcétera, etcétera, etcétera. En el corazón como un
sentimientos, como afecto, como un amor aparente, muchas veces cuando es cuestión de lujuria, etc. Y en los centros motores cognitivos tiene esa forma de expresión, como acción, como instinto, como impulso masivo, etc. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto, lujuria, un yo de lujuria ante una persona de sexo opuesto, una mente puede que se manifieste con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro y limpio de toda mancha. Hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir, pero siento lujuria con esta persona, de lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, se pone mucho cuidado a su máquina y observa al centro sexual, viene a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. No se viene que ha evidenciado que no está en afecto, el amor, dijera, no está en amor por esa persona, sino que lo que hay es lujuria. Pero vea cuán fino es el peligro. Una lujuria puede perfectamente disfrazarse con el corazón, con el amor, con poner velas, etcétera, etcétera. Pero es lujuria disfrazada. Si uno es cuidadoso y observa estos tres centros de la máquina, puede evidenciar que se trata de un yo. Ya descubriendo que se trata de un yo, habiendo reconocido sus manejos en los tres centros, o sea, el intelectual, corazón, cuerpo. Entonces procede uno a la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? La ejecución. Esa parte final del trabajo, ¿no? Ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la oración en el trabajo. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. En alguna ocasión dijimos que hay 4 niveles de hombre, o 4 estados de conciencia, para ser más claro, 4 estados de conciencia. Un primer estado de conciencia es el sueño profundo e inconsciente de una persona, de un ego que dejó su cuerpo dormido en la cama, pero ambula en el mundo molecular en estado de coma, es el estado inferior. Un segundo estado de inconsciencia es el soñador que ha regresado a su cuerpo físico, que cree que está en estado de vigilia. En este caso sus sueños continúan, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Claro, es más peligroso este tipo segundo de soñador, que puede matar, puede robar, puede pequeños de especie. En cambio, en el primer caso del soñador, que es más infrahumanos, no puede hacer nada de estas cosas. ¿Cómo podría hacer? ¿Cómo podría hacer estas cosas? Cuando el cuerpo está pasivo para sus sueños, la persona no puede ocasionar daños a nadie del mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el mundo físico. Por eso es que las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de música. Si una persona, y estos dos personas, dos tipos de personas, las que se encuentran en estado de conciencia profunda, o aquellos que siguen soñando, tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración, pues desde semejantes estados tan infrahumanos no pueden acercarse a un estado negativo. La naturaleza responde. Por ejemplo, un inconsciente, un dormido hace oración para triunfar un negocio. Pero puede que sus joys son tan innumerables, pues sin descuento que usted está
tan solo uno de los yoes que está haciendo la oración y los otros no son sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese estar mejor, que no estén de acuerdo con esa oración, y hagan una oración exactamente lo contrario, para que ese negocio fracase, porque no están dispuestos. Como nosotros somos mayoría, elimine de su sitio, aparte y elimine de su sitio aquel yo que quiere desintegrar. Puede que la madre divina en ese momento actúe decapitando al yo, pero no con eso se ha hecho el trabajo. La madre divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. La necesidad de lo que todo debe saber tener paciencia, un continuo trabajo a través del tiempo logrará hacer que este yo vaya desintegrándose lentamente, vaya perdiendo de volumen, tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo su volumen va envejeciendo, pues tiene la apariencia de un niño y por último se vuelve polvo. Ya se ha vuelto polvo. Conciencia que estaba metida, embotellada, embutida en ese yo, ha sido liberada. Entonces la luz aumenta. Hay un porcentaje de luz que ha quedado libre. Así podemos proceder con cada uno de los yoes. El trabajo es largo, dispendioso y muchas veces cualquier pensamiento negativo fue insignificante que lleva. Tiene por fundamento un yo anticristiano. Por eso es que un pensamiento negativo llegó a la mente nos indica, de hecho, que hay un yo detrás de ese pensamiento y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestras. Hay que estudiarlo, conocer de sus manejos, cómo se comporta en los tres centros, en el intelectual, en el emocional y hablando en síntesis en el instintivo motor sexual. ¿De qué manera trabaja en cada uno de los tres centros? De acuerdo con su comportamiento, uno lo va a conocer. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar por sí que algunos de esos yoes son espantosamente horribles. Son verdaderos monstruos, deformes, horripilantes.
macabro, que existe en el interior de nuestra psique.